2022, si no me equivoco. Ahí lo tenemos en línea, nos dicen. ¿Qué tal, Fer? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, para los afiliados y afiliadas que están escuchando el programa y bueno, felicitarlos por este retorno al aire del programa de nuestra seccional. Muchas gracias, Fer. Y es un placer tenerte con nosotros en este primer programa del año. Bueno, recién mientras tratábamos ahí de conectarnos con vos, hablábamos un poco de lo que pasó el otro día, el viernes pasado, para ser más precisos, en el Congreso anual de UTEDIC, de afiliados y delegados que se llevó a cabo en Villa Elisa. Bueno, preguntarte primero para que nos cuentes un poco más. Nosotros veníamos explicando un poco de qué se trata este Congreso, pero bueno, darte la palabra a vos para que te explayes un poco más sobre la importancia de lo que fue ese Congreso y cómo lo viviste. Bien, bueno, en principio comentarles que el Congreso General de Delegados es una instancia, es la máxima instancia de conducción del sindicato, donde participan delegados congresales electos por los afiliados y afiliadas de todo el país. Se reúne como mínimo una vez por año y tiene como finalidad hacer una evaluación y eventualmente aprobar la memoria y balance de lo actuado, como así también trazar un plan de acción a futuro para el próximo periodo. Reviste una importancia estratégica para la organización porque es un órgano, como les decía, federal, compuesto por todas las seccionales, y además es lo que garantiza una instancia democrática de conducción del sindicato. Y bueno, en el caso de seccional La Plata, como en el resto de las seccionales, tenemos que dar un paso que es una asamblea de afiliados para elegir quiénes van a representar a la seccional en ese congreso, que bueno, fue lo que ocurrió el viernes en Villa Elisa, donde elegimos de manera democrática a los 9 compañeros y compañeras que van a representar a la seccional en el congreso del mes próximo. Claro, bien. Y que es, venías comentando un poco, esto después tiene lo que es el Congreso anual a nivel nacional, donde se juntan ahí también todos compañeros, delegados, congresales de distintas partes del país. Y cómo, contanos un poco de lo que ya tenés encima un montón de congresos. ¿Cómo es esa instancia? ¿Qué debates se dan? ¿Cuál es también un poco la importancia dentro de institucional dentro de UTEDIC Nacional? Sí, en principio es importante, primero que es una obligación estatutaria de UTEDIC, como en el resto de las organizaciones gremiales, de realizar este tipo de congresos. Y después, bueno, la alegría de juntarnos, de reunirnos con compañeros y compañeras de todo el país que vienen y plantean la realidad de su seccional, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, muy difícil para los trabajadores y trabajadoras y también para las organizaciones gremiales. Creo que es importante que haya dirigentes, delegados de todo el país que traigan la voz de su región, en principio para cumplir con un orden del día que está preestablecido, que tiene que ver con cuestiones estatutarias como aprobar la memoria y el balance de lo actuado, también para facultar al Secretariado Nacional para las negociaciones paritarias, y además de todo eso para discutir un plan de acción para los próximos meses. Claro. Todo eso ocurre en un congreso anual, así que bueno, esa va a ser un poco la agenda de lo que ocurrirá el próximo 25 de abril en el predio de Villa Elisa.
Bien, ahí decías, bueno, hablabas un poco de plan de acción para los próximos meses, y es parte de nuestra idea el poder hablar un poco con vos sobre el contexto nacional, pero antes de eso y en virtud también de lo que es el rol que ocupás, que es el subsecretario gremial en UTEC Nacional, además de ser secretario adjunto acá en La Plata, preguntarte cómo, bueno, y que también es un poco lo que todo afiliado quiere escuchar y quiere estar al tanto, cómo viene el tema de las paritarias, cómo han cerrado estas últimas, y qué es lo que tenemos hasta ahora en ese sentido. Sí, efectivamente, en los últimos años han tenido un ejercicio constante de la negociación paritaria, porque producto de convivir con índices de inflación muy altos, eso obligó a que haya varias rondas de negociación por año para cada convenio colectivo de trabajo. Entonces, bueno, eso generó una agenda de reuniones casi permanente durante todo el año. Pensemos que UTEDIC tiene 40 convenios colectivos, para los cuales hay que discutir paritarias para cada uno de ellos, con diferentes cámaras o empleadores. Y bueno, tenemos los convenios de actividad, que son los grandes convenios, el 804, el convenio de mutuales, el de AFA, clubes de campos y gimnasios, y hoteles sindicales, que tienen un periodo de negociación de enero a diciembre, y después tenemos convenios de empresa, que algunos también tienen un periodo de negociación de enero a diciembre y otros de abril a marzo del año siguiente. En este caso, para referirnos a los convenios de actividad, que son los que nuclean mayor cantidad de compañeros, se hizo una negociación por el semestre, es decir, de enero a julio, por los primeros 6 meses del periodo, por un 10%, que contempla una cláusula de reapertura de la negociación en el mes de julio, para ahí evaluar cómo evolucionó la inflación y cómo funcionó el acuerdo paritario firmado, y bueno, y ya trazar la pauta salarial para el segundo semestre del año. Así que creemos que vamos a estar en línea con la inflación, y que además UTEDIC viene marcando una línea, una estrategia de negociación, que es la que Carlos Bonjour nos ha fijado, de compensar íntegramente el impacto de la inflación en los salarios. Claro. De hecho, en el año 2023, que tuvo una inflación muy alta del 211%, UTEDIC firmó para los convenios de actividad acuerdos que estaban justamente en el 211, 212%. En el 2024, también con una inflación del 117%, firmamos también un porcentaje similar en la negociación paritaria. Y bueno, es el desafío también para este año, buscando preservar el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Bien, sí, es sobre todo destacable eso. De hecho, recién en una anécdota me preguntaban, y que lo hemos hablado también el año pasado, dice, ¿cómo cierra UTEDIC las paritarias? Me decía un compañero acá, parte de la radio, y siempre está entre los que mejores acuerdan, digo, y es importante eso que mencionabas, que en los años de mayor inflación, él siempre pudo como mínimo empardar, ir en la línea de la inflación. Otra cosa, Fer, bueno, recién estaba viendo también, y te queremos llevar también un poco, cerrando el tema paritario, a lo que es un poco el plano nacional. Y lo veníamos hablando, ha estado movilizado UTEDIC estos últimos días, ha participado de las distintas actividades alusivas a lo que fue la semana esta de la memoria, y se viene en el plano sindical un paro general para el próximo 10 de abril, que incluye el día anterior también una movilización, ¿no? Convocada desde la CGT. Y en ese sentido, bueno, preguntarte cómo estás viendo, todo esto, que también dentro de esto está incluso lo que venimos hablando de las paritarias, pero cómo estás viendo
el contexto nacional, el llamado a paro de la CGT. Sí, efectivamente, el contexto es claramente adverso para los trabajadores. Vemos que estamos conviviendo con una paralización de la actividad económica, que esto golpea a todos los sectores de la economía y a todos los sectores del trabajo. La actividad se ha resentido, el consumo ha caído, y pese a la gestión de las paritarias, hay un efecto sobre el nivel de los salarios que claramente es indisimulable, y que bueno, es visible, como te decía, en todos los sectores. Con respecto a eso, hay además intentos de avanzar en legislación regresiva sobre los derechos de los laburantes, un intento de reforma laboral que se plasmó primero en un decreto, después en una ley, y que claramente viene a atacar derechos y conquistas históricos de los trabajadores. Por eso creo que el movimiento obrero, a través de la conducción de la CGT, en su última reunión de consejo directivo, lanzó la convocatoria a un paro nacional y a una movilización. Bueno, tendremos que esperar en las próximas reuniones mayores detalles en torno a la convocatoria, pero bueno, tiene que ver con una respuesta a un modelo económico que no privilegia la producción, que no privilegia el trabajo, y que claramente atenta contra los trabajadores y sus intereses, y también contra las organizaciones gremiales, porque hay un claro intento de subordinar y de limitar el ejercicio de la acción sindical a través de distintos proyectos, de distintas iniciativas, y que buscan aceptar a los trabajadores un golpe del cual sea después muy difícil retornar. ¿Vos ves qué hace Fer, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Vos ves que hay así se avisó una ofensiva, digamos, en ese sentido, en cuanto a los derechos laborales y demás? Sí, ya desde el primer día de gobierno de Milei, desde las declaraciones de los funcionarios hasta los decretos, algunos que fueron frenados por la acción judicial interpuesta por la CGT, hasta proyectos de ley que están en el Congreso, todo apunta a modificar de una manera perjudicial a la legislación del trabajo, a atar de manos a las organizaciones gremiales, a establecer una reforma laboral que supone un retroceso claro en materia de empleo, de derechos de los trabajadores. Todo en el gobierno apunta a recorrer ese camino, y bueno, claramente de parte del movimiento obrero tiene que haber una respuesta, y por eso es que se ha lanzado la convocatoria del paro nacional. Fer, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que estés ahí siempre con tu predisposición para con nosotros, para el programa. Y bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente, a lo largo de este año, y nos estamos encontrando en estos días. Te mandamos acá, quienes hacemos la unión, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes, para quienes están escuchando, y bueno, celebrando que nuestra seccional vuelva a tener al aire su programa, que es un espacio de encuentro para los afiliados y afiliadas, y para compartir información que tiene que ver con nuestra seccional, con nuestro sindicato y con el mundo del trabajo en general. Así que felicitaciones, y bueno, todos los martes ahí estaremos acompañando la escucha del programa. Gracias, Fer, un abrazo. Un abrazo. Abrazo. Fernando Argüelles hablaba con nosotros, es el subsecretario gremial de UTEIC Nacional y secretario adjunto de UTEIC La Plata, acá repasando un poquito todo lo que tiene que ver
con UTEIC La Plata, paritarias y obviamente este paro nacional. Déjame sumar una cosita para pasar en limpio, lo que tuvimos entonces el viernes, la asamblea anual extraordinaria, que de ahí se eligen a los congresales, y me gustaría por ahí una pequeña mención a los compañeros que valen, los compañeros, las compañeras, primero los que fueron designados en su momento, autoridades de esa asamblea: Elizabeth Coronel, Elena Bau, Cristian Dos Santos y Marcos Schiavi fueron las autoridades de ese congreso. Y después, únicamente para mencionar, porque lo decía Fernando, se eligieron 9 congresales titulares, 9 suplentes. Los titulares, así muy por arriba: Seba Paunero, Manuel Cañete, Leandro Lemos, Rodrigo Mogiano, que aquí está presente, Lalo Bolívar, Francisco Añón Suárez, Lucía Basualdo, Soledad Rubión. No dijimos que Sole nos va a acompañar, lo dejamos para más adelante. Bien. Ya lo estoy. Ya estás tirándolo, pero sí. Y Magdalena Ledesma son los congresales, los y las congresales electos. También hay 9 suplentes que van a estar representando a nuestra seccional en el, decíamos, 58º. ¿Cómo se dice? 50º Congreso nunca General aprendí. Ordinario de Delegados. 58º, te faltó el 8 ahí. 58º Congreso General Ordinario de Delegados y Delegadas, que se va a realizar el 25 de abril, entonces, en el Parque Recreativo 19 de Julio de Villa Elisa. Mirá, si fuese el 358 Congreso, ¿cómo sería? Ah, bueno, ese después nos fijamos bien, porque ahí ¿Ven por qué se me complica el programa? Ustedes se dan cuenta porque yo digo que este va a ser mi último programa, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, hay una foto, perdón, ahí está la foto de los congresales titulares y los congresales suplentes junto con las autoridades de la Asamblea Extraordinaria. Muy bien. 4 minutos pasan de las 4 de la tarde, quédense prendidos, todavía nos queda bastante más de la Unión. Cuando volvamos